Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por conectarse esta noche. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Únanse conmigo para entrar a la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Así es. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado aquí en Avanza. Te doy muchas gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Venimos clamando en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote tantas gracias por amarnos tanto, por ser tan bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, bendito Padre, te amamos, te adoramos. Venimos en estos momentos sumergiéndonos en tu presencia. Nuestra alma, Señor, tiene sed de ti, del Dios vivo, del Dios de nuestra salvación. Así que en este momento de intimidad nos sumergimos en tu presencia para ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que los cielos están abiertos y que tú vienes, Espíritu Santo, con poder. Tú vienes en estos momentos, Espíritu Santo, con poder sobre nosotros y vienes llenándonos de ti, Espíritu Santo. Tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Así es, así es. Precioso Espíritu Santo, te amamos. Precioso Espíritu Santo, Señor, venimos a ti para que tú reines en nuestra vida, para que tú vengas reinando en nuestra mente, en nuestro corazón. Venimos clamando que tu reino venga primeramente a nosotros de una manera personal, de una manera íntima. Primeramente, Señor, anhelamos que nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad estén bajo tu dominio, bajo tu influencia. Sabemos que al ser llenos de ti, somos llenos de tu amor, somos llenos de tu verdad, somos llenos de tu fe, somos llenos de tu poder. Toma este momento orando en el Espíritu, únete conmigo, Riva Shakatara Baba. Raba 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 shoko tara baba ba. Raba 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 shondoro katara baba baba ba. Raba 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 shoko tora baba baba baba. Raba shei katara baba ba raba raba. Toma un momento ahí en el nombre de Jesús, sigue orando en lenguas. Raba shakatara ba sharaba raba ra. Reca baba 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 shoro baba baba. Reina Espíritu Santo, Reina Espíritu Santo, tu justicia, paz y gozo, Raba Shaka Taraba, Raba 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 Shondoro Katara Baba 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 Baba, Raba Shatara Baba Baba Baba, Rakatara Bara 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 Shatara Baba, Raba Shotoro Katara Baba 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 Baba, Rakatara Bara 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 Shatara. Raba 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 shotoro kataraba rendara baba 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 Rabashatara Barabarabara Shatara Ricatoro Baba 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 Basho Hatarabasandara Babai Porabasandara Baba Baba en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos, Señor, levantándonos con la autoridad que tú nos has dado en estos momentos. Venimos levantándonos como tu iglesia, Señor, tomando las llaves del reino que tú nos has dado para que todo lo que atemos y desatemos en la tierra sea atado y desatado en los cielos. Así es, bendito Padre, así es, bendito Señor, así es, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, sí venimos declarando y decretando, Señor, el avance eficaz de tu reino, el avance eficaz del reino, Señor. Venimos declarando en estos momentos, bendito Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos declarando, Señor, un nuevo avance en nuestras vidas. Venimos, Señor, declarando un nuevo avance, Señor, en tu iglesia. Venimos declarando un nuevo avance profético, sobrenatural, poderoso, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos declarando, Señor,
el avance hacia tu propósito, un nuevo avance hacia el cumplimiento de tu propósito, de nuestro llamado, de nuestro destino profético. Venimos declarando un avance hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos decretando, Señor, estamos ministrando en estos momentos en tu presencia, Señor, para un nuevo avance en el Espíritu, un nuevo avance de crecimiento espiritual en la vida espiritual, un nuevo avance hacia la madurez, donde estamos siendo perfeccionados, siendo hechos completos en el amor y en la fe que tú nos has dado por medio de Cristo Jesús. Así es, Padre, venimos declarando el avance poderoso de tu reino, de tu justicia, tu paz y gozo en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Venimos declarando, Señor, el avance profético, el cumplimiento de la palabra de profecía, Señor, que tú nos has dado, año de cosecha grande de bendición, y te damos gracias por este cumplimiento profético. Estamos habitando, viviendo en lugar espacioso, estamos viviendo en el cumplimiento profético, Señor, que tú nos has dado, porque en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. Gracias, maravilloso Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero darles un momento para que ahí con su micrófono cerrado levantes tu petición en estos momentos de cualquier circunstancia y necesidad. En nuestro discipulado estamos pastoreándote y estamos fortaleciendo tu fe para que tú estés recibiendo todo lo que Dios ha preparado para ti, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que ya se hizo y nos ha sido dado, para que tú ores en este momento. Levanta tu petición. Voy a darte un momento. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Así es, Señor. Tu palabra dice que por nada estemos angustiados. Señor, tu palabra dice que toda petición sea presentada, sea conocida. Venimos dándote a conocer toda petición en estos momentos, toda petición de toda necesidad personal en relación a la familia, a la situación económica, en relación a la salud y a todo asunto personal en nuestra vida. Venimos, Señor, dándote a conocer para que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de ti con acción de gracias, con acción de gracias. Así que pide y recibe, porque todo el que pide recibe, comienza a recibir en el nombre de Jesús. Si el Señor te ha dado una palabra específica, dale gracias por esa palabra y recibe en el nombre poderoso. Así es, Padre, venimos recibiendo respuesta a nuestra petición. Te voy a dar un momento más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, venimos ahora dándote gracias con acción de gracias. Venimos tomando, recibiendo, Señor, reclamando lo que nos pertenece, todo lo que nos ha sido dado y dándote gracias que nos has dado, Señor, respuesta, que nos has dado ya respuesta poderosa y sobrenatural a cada una de estas peticiones. Así que en estos momentos, Padre, me uno a la petición de Laurita, de Omi y de cada persona que se está conectando esta noche. Gracias, bendito Padre.
en el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe, recibe, recibe. Sigue recibiendo en estos momentos. Yo siento esa paz de Dios, ausencia de lucha, de conflicto. Esa es la paz de Dios, donde Él nos ha dado la respuesta, donde ya tenemos la respuesta. Amén, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Laurita, Yomi, qué bueno que están aquí, ya listos. Buenas noches, buenas noches. Mira, Laurita, Buenas noches. hola, Omi. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Eh, estoy compartiendo, estoy compartiendo aquí en nuestro discipulado. Estamos ya por iniciar nuestra nueva temporada y me da gusto que esta noche se hayan conectado. El tema que estamos compartiendo con ustedes es, le he llamado el avance eficaz del reino, el poderoso avance eficaz del reino. Y bueno, quiero dar un repaso de lo que vimos la vez pasada brevemente para continuar y retomar nuestro tema de esta noche. Eh, y bien, lo primero es la pregunta es, ¿cómo estamos orando en estos días, en esta semana? ¿Cuáles son los motivos que tenemos para orar? ¿Qué puedes identificar en tu espíritu, en tu corazón, la dirección del espíritu para que tú estés orando en estos días? Y de esta manera quiero que veamos que todo lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida lo va a hacer a través de nuestra fe y por eso el Espíritu nos va a llevar a orar. De hecho, en Lucas 11:1, cuando los discípulos encontraron al Señor Jesús orando, encontraron que no estaba con ellos y que había ido a un lugar apartado y lo encontraron orando. Uno de ellos le dijo, enséñanos a orar. Y ellos estaban reconociendo, siendo hombres religiosos que conocían la ley, que no estaban orando de una manera eficaz. Y se daban cuenta que cuando Jesús oraba, todo cambiaba, que cuando Jesús oraba se producía un avance, que cuando Jesús oraba las circunstancias cambiaban para ir hacia cumplir el propósito y la voluntad de Dios en la vida de las personas. Entonces el Señor Jesús le da la instrucción y aquí es donde vemos la famosa oración del Padre Nuestro. Jesús les dice en Lucas 11:1, cuando ustedes oren, digan. Entonces dice, cuando ustedes oran, digan esto, Padre Nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y termina diciendo, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Los observen cómo Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así, de esta manera, y nos da un modelo para orar. Y encontramos en la primera parte de esta oración modelo tres principios que son los que el Señor nos va a llevar a orar. Número uno es que adoremos al Padre para conectarnos con el amor de Dios, declarando que Él es un Dios santo, que está separado de todo mal y por tanto que Él solo puede venir el bien a nuestra vida, que Él está en los cielos, pero aunque Él está en los cielos, a través de la fe nosotros podemos conectarnos aquí en la tierra y unirnos al amor del Padre por causa de Cristo Jesús. Por eso cuando tomamos el nombre de Jesús para orar, los cielos que están abiertos se activan y empezamos a conectarnos con el amor de Dios. Entonces he venido enseñando en la iglesia, les he venido enseñando que cuando venimos a su presencia, es importante que identifiquemos los tres principios de lo que vamos a encontrar cuando nosotros buscamos al Señor. Ahí en Corintios
capítulo 13, en la parte final, verso 14, dice, orando el apóstol Pablo, dice que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Entonces, cuando empezamos a orar y adorar al Padre, vamos primeramente a conectarnos con el amor del Padre. ¿Ok? Hola, Cari, bienvenida. Qué gusto me da que te conectes. Muy bien, entonces estamos viendo estamos viendo cómo ocurre el avance eficaz del reino, en qué consiste. Y por eso, primeramente, la pregunta es, ¿cómo estamos orando? ¿Cuáles son los motivos por los que estamos orando en estos días? Porque esta es una obra del Espíritu Santo. Se trata de estar atentos y sensibles para identificar cómo el Espíritu Santo nos va a llevar. Dice que Él viene, Él es nuestro consolador. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, es nuestro consolador y Él viene para guiarnos a toda verdad. Él nos ha sido dado, el Espíritu Santo, para que su presencia esté en nuestras vidas. Así que en nuestras vidas tenemos permanentemente, íntimamente la presencia de Dios. Tenemos acceso directo a la presencia, pero es cuando declaramos el nombre de Jesús que los cielos abiertos se activan. Es cuando declaramos el nombre de Jesús, venimos orando y hablándole a Dios en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, no de acuerdo a nuestras virtudes o cualidades, venimos declarándole en el nombre de Jesús porque es la manera en que nosotros podemos llegar al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Entonces, cuando yo declaro el nombre de Jesús, estoy entrando en el camino para llegar al Padre. Jesús es el camino. Es a través de Jesús que yo me conecto. Y cuando me conecto con el amor del Padre, después soy llevado a la gracia y a la comunión del Espíritu, como dice Corintios 13:14. Cuando yo me conecto con el amor del Padre, voy a ser llevado primero a recordar que Dios me ama, porque yo sé que Dios me ama, pero Él me hace recordar que Él me ama en la mente. Luego en mis emociones, Él me hace sentir que soy amado. Y número tres, Él me hace vivir amado por Dios. Entonces el amor de Dios va tomando dominio e influencia. Así que cuando nosotros declaramos el nombre de Jesús, lo que hacemos es activar el reino de los cielos en la tierra. Los cielos están abiertos y los cielos se abrieron para que el reino venga y sea manifestado en nuestra vida. Todavía el Señor Jesús nos dice, cuando oren, digan esto, que venga tu reino a nosotros. Entonces Él está diciendo que oremos por esto, que esto es importante. Lo primero, después de adorar al Padre y entrar en su presencia, donde nos vamos a sentir amados, donde nos vamos a recordar que somos amados y vamos a vivir amados por el Padre. Lo que viene es, dice el Señor, que oremos para que su reino venga, que su reino venga. Entonces, como puedes ver, todavía tenemos nosotros que elegir, todavía es nuestra decisión y todavía nosotros tenemos que elegir porque tú puedes elegir un nuevo avance en tu vida y cada día nosotros podemos elegir ese nuevo avance. Entonces, el reino viene para que nosotros podamos avanzar, porque cuando el reino viene, todo cambia. Cuando el reino viene, nuestra vida es transformada. La pregunta es, ¿por qué nuestra vida sería transformada al venir el reino? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Por qué nuestra vida es transformada cuando viene el reino? ¿Por qué Jesús nos dice que oremos diciendo, venga tu reino a nosotros, venga tu reino? Y si Él dice que oremos que venga su reino, es que tenemos que elegir que Él reine. Tenemos que elegir el reino, que Él reine en nuestra vida, que Él no solo reine en los cielos, no solo reine en la tierra, sino reine primeramente en nuestra vida. Porque si Él viene a reinar, nuestra vida va a ser transformada. ¿Qué viene en este momento a su mente cuando con esta pregunta? Pueden abrir su micrófono en cualquier momento para contestar. Hola, pastor, buenas noches. Yo pienso que cuando declaramos el que venga su reino es porque estamos declarando también, como decías hace rato, no estamos declarando
como por nuestros propios medios, sino el nombre de Jesús. Y cuando declaramos el nombre de Jesús, viene salvación, viene protección, viene libertad. Estamos declarando su nombre en nuestras vidas. Ok, Eso. ya nos diste una primera respuesta. Fíjate, dijiste salvación. ¿Por qué nuestra vida es transformada cuando viene el reino? Porque lo que primeramente viene es salvación. Entonces, la palabra salvación tiene dos traducciones del original en el griego, sotería y soterión, lo que decías, Cari. Entonces, cuando viene el reino, mi vida es transformada porque viene salvación. De hecho, hay una escritura en el libro de Isaías que dice, Él mismo vendrá y nos salvará. Él mismo vendrá y nos salvará. Entonces, cuando Él viene a traer salvación. Él hace que reine la salvación. Si decimos, venga a tu reino, lo que va a suceder es que va a venir salvación. ¿Y qué es salvación en el original sotería y soterión? Salvar es ser perdonado, salvar es perdonar, salvar es sanar, salvar es prosperar, salvar se refiere a ser liberado, salvar significa encontrar salida, la palabra en inglés para, éxito viene de exit, que se refiere a salida, encontrar salida es encontrar salvación. ¿Eh? Entonces, cuando viene el reino, viene salvación. ¿Y en qué consiste la salvación? ¿Qué más se les ocurre ahorita, Yomi? ¿Tienen alguna otra idea ahorita? ¿Por qué el reino va a transformar mi vida? ¿Por qué si oro pidiendo que venga su reino, mi vida va a ser transformada? Ya Pues vimos. porque, Ajá, sí, ahorita adelante. ajá, bueno, o sea, ya cuando, pues Él nos ha salvado, nuestra vida viene a un cambio de verdad totalmente diferente y empezamos a tener una identidad que nos va llevando paso a paso a conocerle y eso también nos va a llevar a una libertad. Entonces, en esa libertad, pues nosotros podemos sentir esa paz de Él, esa paz que también nos va llevando a crecer en esa fe, que a pesar de todo lo que podamos estar pasando, Él está ahí con nosotros. Entonces, pues yo digo que todo es como un proceso que vamos viviendo día con día y alimentándonos cada día los que permanecemos. Wow, muy bien, ahorita excelente. Nos acabas de aportar un segundo punto muy, muy importante y muy poderoso, identidad. Y ahí hablaste de libertad. Sí, fíjense, exacto, cuando el reino viene, ¿qué sucede en mi mente, en mi corazón, en mis emociones, en mi alma, en mi voluntad? ¿Qué sucede? Esto que dice Laurita, Él hace que gobierne la vida de Jesús, gobierne nuestra vida y nos lleve a vivir en identidad. Exacto, el reino hace que vivamos en identidad. Él gobierna, Él quiere gobernar, deseoso de gobernar nuestra mente todo el tiempo, porque si nosotros entendemos quiénes somos, nosotros entendemos claramente cuál es nuestra nueva identidad, eso va a transformar nuestra vida. Por eso Romanos 12:2 dice, no se conformen este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. O sea que seremos transformados cuando la mente se renueve, cuando renovar, hacer nueva la mente. ¿Cómo se hace nueva la mente? Cuando gobierna en nuestra mente la palabra. Lo que Dios dice nos gobierna. Entonces la verdad de Dios nos gobierna. La verdad no es un concepto, es una realidad. Entonces, nosotros estamos viviendo en base a hechos, en base a hechos reales, no en base a motivaciones. Nosotros vivimos en base a hechos reales. Es decir, el hecho de que a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús se quitó la barrera, fuimos reconciliados y ahora somos hijos amados. Hemos sido unidos al amor del Padre. Tenemos nueva identidad. Muy bien, ahorita. Entonces el reino, al venir,
hace que nosotros pensemos como hijos, sintamos como hijos y deseemos vivir como hijos. Pensemos como herederos, como los dueños de todo lo que le pertenece al Padre. Ese es un heredero, es el dueño de todo lo que le pertenece al Padre. Como cuando el hijo pródigo en Lucas 15, el hijo perdido, el hijo menor vino al Padre y le pidió toda su herencia. No tenía derecho a pedir su herencia, el padre todavía estaba en vida. Por eso esto fue un escándalo para la sociedad judía, que un hijo se atreviera a pedir su herencia cuando el padre estaba en vida. Pero pidió herencia porque él se consideraba hijo, ¿no? Entonces, cuando el hijo mayor vino y vio que había sido recibido su hermano, después de todo lo que había hecho, se enojó y su padre, y Jesús dice que el padre le dice a él, para que no se, ¿por qué te enojas o no deberías de estar enojado? ¿Por qué? Porque todo lo que hay en esta casa es tuyo, le dijo. Tú estás siempre conmigo y todo lo que hay en casa es tuyo. Lucas 15:32 le dice Jesús que esa fue la respuesta del padre al enojo del hermano mayor que decía, y a mí nunca me has hecho una fiesta, nunca has hecho un cabrito. Y la respuesta es, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que hay en esta casa esto es tuyo. Entonces le dijo, tú puedes hacer fiesta todos los días. Tú puedes disfrutar de todo lo que hay en casa porque tú estás conmigo. Esa es la diferencia entre un hijo y un extraño. El hijo vive en casa, está con el padre. Entonces el reino hace que yo piense como heredero, como el dueño de todo lo que el padre me ha dado por causa de Jesucristo. Porque el padre nos da las cosas no porque es Dios que da. Él nos los da por causa de Jesús. Porque Jesús en esa cruz quitó la separación y nos reconcilió y nos unió para que otra vez nosotros podamos disfrutar de todo el bien del Padre. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, muy bien, Laurita, identidad. Entonces, el reino nos transforma porque nos hace pensar, sentir y vivir con identidad, sintiéndonos amados y viviendo en una nueva realidad. Porque la palabra verdad eh, cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, se refiere cuando habla de verdad a hechos reales, hechos. En base a lo que Él hizo, es que hay una nueva realidad para nosotros. Así que Dios nos ha llamado a vivir como herederos reclamando lo que nos pertenece en base al hecho de que Jesús ya murió y fue juzgado en la cruz, en base al hecho de que Jesús ya hizo que a través de su sacrificio seamos perdonados, limpiados y lavados, para que nuestra conciencia nos sintamos dignos del amor de Dios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bien, la pregunta es, ¿cuáles son los motivos que te están haciendo orar en estos días? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dirección te está dando el Espíritu Santo para orar? Y se trata de que cuando tú ores en la oración eficaz del reino, en la oración de fe, y de eso estoy hablando, de que en esta temporada Dios nos llama a un nuevo avance a través, este es un avance a través de nuestra fe. Entonces se trata de que cuando nosotros oremos con entendimiento, con sabiduría, oremos en esta forma, entendiendo qué sucede cuando nosotros oramos y sobre todo que cuando nosotros oramos no solamente por nuestras necesidades, que está bien, ya vimos que en la oración modelo del Padre Nuestro Jesús enseñó que oremos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también perdonamos a los que nos debes. Entonces, pero además el Señor nos lleva para que conectemos nuestra situación presente y nuestro futuro personal con sus grandes planes y sus grandes propósitos. Yo les daba como tarea que estuvieran orando estos días con base en dos escrituras. Una es en base a Salmos 37:4. La pregunta sería, ¿qué palabra tienes para orar? Porque cuando el Espíritu nos hace sentir un deseo de orar, produce en nosotros el deseo de orar por algo, también necesitamos la palabra. El Espíritu
siempre nos va a llevar a que tomemos la palabra, porque cuando yo declaro la palabra, lo que Él dice, entro en la oración eficaz de la que habla la Escritura en Santiago, la oración eficaz aquí en Santiago capítulo 5. Vamos a... Observen aquí cómo nos dice Santiago 5. Al, desde aquí, desde el verso 13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Haga oración, ore. Fíjate, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Alguien está afligido, está sufriendo? Ore. ¿Qué significa orar? Significa que yo, ya como vimos, estoy buscando la presencia de Dios. Pues, déjenme ver, creo que no estoy compartiendo. No, pensé que estaba mostrándoles en pantalla. Ok, aquí. Aquí está. Ahora sí. ¿Sufre alguno entre vosotros? Haga oración. Entonces, ahí es lo que veíamos ahorita de que cuando oramos adorando al Padre, cuando oramos diciendo, venga tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando el reino viene gobernando nuestra vida, entramos en un cambio, nuestra vida es transformada en lo interior. Primeramente entramos en un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando venimos a la presencia? Somos transformados. ¿Qué pasa cuando oramos? Venimos a su presencia. Cuando oramos, lo que estamos haciendo es entrar en su presencia. Sí, nosotros tenemos permanentemente la presencia de Dios en nuestra vida, pero cuando oramos, lo que hacemos es eh, tomar conciencia de su presencia. Incluso cuando estamos pensando en su presencia, es también como si estuviéramos orando. Porque en el momento que estamos pensando, estamos ya en nuestra mente diciendo, estamos hablando en nuestra mente y eso hace que nos conectemos y entremos en la presencia. Por eso dice, si alguien está sufriendo, está afligido, ore, porque la forma de salir de la aflicción es entrando a su presencia. Entonces, en nuestra carne, nuestro cuerpo es la evidencia de que el cuerpo es la evidencia de una separación. Cuando entramos en su presencia, aunque sigamos en condición humana, en este cuerpo frágil y débil, sin embargo, a pesar de eso, entramos en un cambio emocional en nuestra mente y en nuestro corazón, porque simplemente entramos en su presencia. Si alguno sufre, ¿qué tiene que hacer? Ore. Aquí está hablando, en la carta de Santiago habla de la sabiduría de Dios. Y lo que nos está diciendo la sabiduría de Dios, ¿qué tenemos que hacer cuando haya sufrimiento y aflicción? Ore. Luego yo les he enseñado en Gálatas 2:20 cómo orar para que de inmediato nos conectemos, porque a veces tenemos conflicto por causa de nuestra condición de carne y nos cuesta trabajo a veces orar o comenzar a orar o comenzamos a orar y sentimos lucha. Entonces, por esa razón, es muy importante comenzar orando en el Espíritu. Y comenzar a orar en el Espíritu, entonces pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces dice que yo acabaré orando en la fe que viene del amor del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta fe viene del amor. Yo puedo tener confianza en Dios cuando me siento amado, cuando recuerdo que Él me ama. Ya,
Entonces, Gálatas 2:20 me dice que eso es lo que sucede cuando le pido al Señor que me llene de su Espíritu Santo y comienzo a orar en el Espíritu. ¿Qué va a suceder? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Al ser lleno del Espíritu Santo, Él en mi carne, hace morir en mi carne lo que me genera conflicto, lucha y dificultad para orar. Puede ser que mi mente esté distraída, que mi mente esté en un afán, afligida, preocupada y esté distraída, dividida. Yo no puedo poner atención. ¿Cómo puedo resolver esta lucha? Puede ser lleno del Espíritu Santo. Aún cuando comenzamos a orar en el Espíritu, también vamos a encontrar una resistencia por causa de la carne, porque esta carne nos mantiene separados, aunque en el Espíritu estamos unidos. Entonces, lo que pasa cuando yo pido ser lleno y empiezo a orar en lenguas y en el Espíritu, es que ese conflicto comienza a resolverse porque mi carne deja de tener dominio e influencia. Mi carne comienza a morir porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, junto con Cristo yo estoy crucificado, yo muero con Cristo. En esa cruz muero con Cristo. Entonces, al ser lleno del Espíritu, hago morir lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, que me mantiene separado de Dios y no estoy manteniendo mi atención para pensar y recordar que Él me ama, estar convencido que Él me ama, sentir que Él me ama y vivir y tomar decisiones sabiendo que Él me ama. ¿De acuerdo? Entonces, si ya no vivo yo, dice, ya no vivo yo, ya no vive mi carne, ya no vivo yo, ego, en el griego, ego. Ya no vivo mi ego que me hace sentir menosprecio, inseguridad, mi ego que me hace sentir temor, mi ego que me hace pensar con angustia, mi ego que me hace pensar con preocupación y afán. Ya no vivo yo, muero. Empiezo a entrar a hacer morir la carne, más Cristo vive en mí. Y entonces, a ser lleno del Espíritu, activo la vida espiritual y ahora Cristo está viviendo en mí por causa de que fui lleno del Espíritu. Y lo que ahora lo vivo en la carne, sigo en la carne, pero ahora ya vivo con fe porque dice, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Entonces, aunque estoy en la carne, al ser lleno del Espíritu, ahora empiezo a vivir con fe, la fe que viene del amor, la fe, como dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. O sea, una fe probada. Él se entregó para que tengamos esta fe basada en su amor. Estamos confiando que nos ama porque Él se entregó en esa cruz. Fue la demostración más grande del amor de Dios. Ya no hay nada más que Dios pueda hacer para demostrarnos cuánto nos ama. Ahora tenemos que elegir creer que Él nos ama, estar convencidos que Él nos ama. Entonces, ¿sufre alguno entre ustedes? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Como de la aflicción y del sufrimiento, Dios nos lleva a alabarle al entrar en su presencia. Al entrar en su presencia dejamos de estar sufriendo y comenzamos a alabarle y adorarle porque nuestros ojos se abren y comenzamos a ver el amor del Padre. Y somos llevados entonces a darle gracias a Dios porque comenzamos a recordar todo el bien que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces aquí dice, ¿está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos, dice, de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea que hay casos donde sí, el Señor nos instruye a derramar aceite sobre las personas para que sean sanadas y reciban sanidad. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, ¿verdad? Aquí nos está llevando a la oración del Padre Nuestro y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Qué interesante. Como está diciendo, nuestra conciencia tiene que estar libre de culpa. Y si nosotros nos negamos a perdonar y vivimos resentidos, guardando rencor, pues nuestra fe se divide y está siendo saboteada. Vamos a hundir nuestra fe, por eso es necesario resolver el conflicto y dice, perdona nuestras deudas como también perdonamos a los que nos deben. O sea, si perdonamos a los que nos deben, también nosotros seremos perdonados. El Señor está diciendo, si ustedes se niegan a perdonar, están saliendo de la gracia donde yo les he dado todo.
Entonces no podrán avanzar si ustedes se salen de la gracia. Y luego dice, nuestra conciencia tiene que estar en paz, libre de conflicto. Por eso al orar también somos llevados a perdonar y ser libres de toda ofensa, de toda herida emocional, porque de esta manera Dios nos está llevando, como Él está reinando, nos está llevando finalmente a que sea nuestra fe lo que reine. Nuestra fe está reinando y gobernando. Él va a gobernar a través de nosotros, a través de nuestra fe. Él quiere reinar en nosotros para que a través de nosotros, nosotros gobernemos, nosotros reinemos en la vida para cumplir el propósito de Dios. Entonces, dice la oración eficaz del justo puede mucho, puede lograr mucho. Entonces ahora está hablando de la oración eficaz, que hay la oración cuando oramos con fe, porque ya vimos acá antes que dice que la oración de fe levantará al enfermo. Aquí dice la oración de fe. Por eso en Marcos 11:25 Jesús dice, después de hablarnos de la oración que mueve montañas, nos dice, y cuando oren, dice, perdonen a los que les ofenden para que también vuestro Padre les perdone a ustedes sus ofensas. Para que la oración de fe se pueda activar, necesitamos estar viviendo con paz en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales. Por eso, a través de nosotros el Señor va a traer una influencia a nuestra casa, a nuestra familia, para que haya paz, para que gobierne la paz de Dios. Pero para eso primero Él necesita gobernar nuestra vida con su paz. ¿Tienen aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, pastor. ¿Todo bien? Por eso es importante Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. El consejo en el libro de Proverbios, de instrucción, es que nosotros no entremos en pleitos y que aprendamos cuando el Señor, nosotros estamos siendo gobernados, tendremos la capacidad de dar una blanda respuesta. Santiago está hablando de la sabiduría y dice cómo el hombre es incapaz de gobernar su boca, su lengua, dice. Dice que así es como los barcos que son tan grandes, pero son gobernados, dirigidos por un pequeño timón. Y dice, así es la lengua del hombre. Dice, un hombre perfecto, completo, es aquel que tiene control de su lengua. Entonces, la única manera en que podemos llegar a tener dominio y control de lo que decimos es solamente cuando el reino está en nosotros. Cuando reine el amor y la verdad de Dios, podemos dar una blanda respuesta. Así que, desde luego que aunque nos equivocamos y volvamos a fallar, tenemos que darnos cuenta que pues si otra vez no contestamos sabiamente y entramos en pleito, no pudimos dar una blanda respuesta que quite la ira, sino le echamos más leña al fuego, tenemos que reconocerlo, venir y pedirle perdón al Señor y, y seguir adelante, seguir creciendo, seguir prosperando en que Él reine y que Él reine nuestra manera de hablar en lo que estamos diciendo, cómo tratamos los conflictos. Entonces, por eso Proverbios 16:32 dice, es mejor el que tarda en enojarse que el que conquista una ciudad, el que toma una ciudad. Entonces está hablando de ser gobernados por el reino, para que nosotros al orar no podemos hablar con dulzura y con amargura. Santiago habla de eso. No puede ser. Hay una contradicción cuando uno habla con amargura, cuando habla con enojo, con crítica, con juicio, cuando uno habla con molestia, negativamente, eso va a sabotear la fe, va a hundir nuestra fe. Entonces, por eso nos habla así el libro de Proverbios. Es mejor el que tarde, el que tarde en enojarse que el que toma una ciudad. Entonces, wow, qué impresionante, ¿no?
Bien, entonces les decía yo, aquí nos dice entonces la oración eficaz, dice más adelante, verso 16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. La oración eficaz le hizo orar con fuego, fervientemente, con fuego. Hablaba del amor de Dios que sentía fue, que le hacía arder. Dios le hacía arder en contra de la injusticia y la maldad, no en contra de las personas. La religión hace que las personas odien a otros, juzguen a otros. El reino nos hace odiar la injusticia y la maldad, pero amar al pecador. Esa es la diferencia del reino. Por eso es que nosotros no estamos metidos en una guerra religiosa, sino estamos metidos en un hacer avanzar el reino. Esto es lo que hace avanzar el reino, la oración eficaz. ¿Por qué? ¿Qué piensan de esto? ¿Por qué la oración eficaz del justo haría avanzar el reino? Porque fíjense lo que hizo Elías para hacer avanzar el reino en un tiempo en que Israel se había ido adorando ídolos, se había abandonado a Dios y había quebrantado el pacto. Tenían un pacto con Dios, un acuerdo. Israel había sido infiel y había quebrantado ese pacto, adorando ídolos. La nación estaba llena de ídolos y satanismo, gobernada en Israel por el rey Acaz y la reina Jezabel. Ella estaba persiguiendo a los profetas de Dios y dándoles muerte y estaba levantando un ejército de sacerdotes satánicos y sacerdotes que promovían la adoración a ídolos. Entonces, dice que Elías, siendo un hombre con debilidades, con pasiones como las que nosotros tenemos, oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre ustedes se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué tiene que ver esto con la historia de Elías? Esa es la conclusión. Dios nos está enseñando un principio para el avance del reino. Nos está diciendo que así como en el tiempo de Elías, el pueblo de Israel, que estaba hundido en la idolatría, y había quebrantado el pacto con Dios, Dios tuvo que mandar un hombre que hizo, a través de ese hombre cerró los cielos para que dejara de llover, para que Israel pudiera volver a Dios. Entonces, Elías confronta a ese ejército de sacerdotes idólatras y satanistas y los vence en el Carmelo. Y dice que cuando él levantó ese altar y restauró un altar, lo cual quiere decir que no había altar, la gente ya no estaba adorando al verdadero Dios, pero restauró el altar que la gente había abandonado y había dejado de buscar la presencia de Dios por buscar ídolos y por buscar esos ídolos. Lo que hizo Elías fue hacer que la gente se abriera sus ojos y viera quién era el verdadero Dios. Entonces, en ese altar hizo un desafío a esos sacerdotes para ver quién hacía llover del cielo, quién es el que verdaderamente era Dios que haría llover, si el Dios Baal de estos sacerdotes o el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y entonces Elías hizo que sobre ese altar viniera fuego del cielo para demostrar quién era el verdadero Dios. Y lo que pasó es que en los otros sacerdotes no hubo fuego para ofrecer ese sacrificio que ellos pusieron a su Dios. Su Dios no le respondió, porque era un Dios falso. El Dios que respondió fue el Dios de Israel, que hizo venir fuego sobre el altar. ¿Y qué causó ese fuego? Causó entonces que los ojos de Israel se abrieran y dijeran, tú eres el verdadero Dios, tú eres el verdadero Dios. ¿Qué no lo sabían siendo un pueblo que conocía la ley? Que había sido llevado por Dios fuera de Egipto como esclavo para ir a esa tierra que Dios les había dado. Qué increíble. Todo lo que Dios puede hacer en la vida de alguien y no verlo, y no reconocerlo ni dar gracias. Y aquí entonces tiene que ver, y después de eso vino la lluvia. Después de que el altar fue incendiado con el fuego del verdadero Dios, vino la lluvia para demostrar quién era el verdadero Dios. Asimismo, aquí verso 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía
de la verdad y alguno le hace volver, observa cómo está diciendo Dios que se requiere una oración eficaz por aquellos que se han apartado, que se han extraviado, que se han alejado, que están lejos de Dios, que están renuentes, que han rechazado. Lo que necesitamos es esta oración eficaz que hace que el cielo se abra, que la luz venga, que la lluvia venga, que los ojos se abran para conocer al verdadero Dios. Y entonces dice que si nosotros hacemos uso de esta oración eficaz, el que se extravió, el que se perdió, el que se alejó, el que dejó la casa donde Dios le puso, tiene un problema. El problema no es por qué se fue, el problema es que se fue. No hay razón para irse. Entonces aquí vemos que el problema es de los que se van, están extraviados, están perdidos, se extraviaron de la verdad. Dice, si alguno de ustedes le hace volver, sepa, le hace volver. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que las personas vuelvan, no que se vayan, que vuelvan. No se fueron porque aquí hubiera un problema, se fueron porque ellos están mal, están extraviados. Pero dice, si alguno le hace volver, orando eficazmente, sepa que el que hace volver a un pecador, ya es pecador. El que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Está fuerte, pero esa es la verdad. ¿Alguien quiere comentar algo aquí respecto a esto? ¿Cómo vamos? Muy bien. Observen, a ver qué relación encuentran con esto que acabo de comentar aquí, con el avivamiento que Dios trajo a las Islas Hébridas en el norte de Escocia, en la isla de Lewis. Lo pasé en la sesión anterior, ya en la parte final, pero ahora lo vamos a ver con detalle y a ver cómo ustedes lo relacionan y qué podemos aprender de este avivamiento y reconocer lo que Dios está haciendo con nosotros aquí en casa a través de la palabra de profecía que nos ha dado, año de cosecha grande de bendición. Vean ustedes. Les voy a poner este video, ¿ok? Imagina una isla al norte de Escocia. Pastor, no se ve ningún video ni tampoco hay sonido. Gracias, Laurita. Sí, andaba yo aquí. Ahora sí. Imagina una isla de 1940. El pueblo está abatido, las iglesias vacías, la juventud distante de Dios y la moral espiritual de la comunidad en ruinas. Muchos creían que el cristianismo había perdido su fuerza allí. Pero en una pequeña casa sencilla, casi invisible a los ojos del mundo, dos hermanas ancianas, Peggy y Christine, se convirtieron en las protagonistas de una de las historias más extraordinarias de avivamiento jamás registradas. Peggy tenía 84 años y era completamente ciega. Christine
con 82, estaba postrada en cama a causa de artritis. A los ojos humanos, 2 mujeres frágiles, olvidadas, sin condiciones de hacer algo grande. Pero a los ojos de Dios, verdaderas intercesoras que cambiarían el destino de una nación. Ellas percibieron el estado espiritual de la isla de Lewis, parte de las Hébridas. No había jóvenes en la iglesia, los cultos eran fríos, los predicadores cansados. Muchos decían, Dios se ha olvidado de esta tierra. Pero esas 2 hermanas se negaron a aceptar la derrota. En su casa humilde, casi todas las noches, se arrodillaban delante de Dios clamando, Señor, tú prometiste, derramaré agua sobre el sediento y torrentes sobre la tierra seca. Isaías 44:3. Tú no puedes fallar en tu promesa. Señor, aviva tu obra en esta isla. Oraron y oraron y oraron. No de días, no de semanas, sino de meses enteros, madrugadas enteras en lágrimas, intercediendo por la juventud, clamando por un despertar espiritual. Un día, durante una de esas noches de oración, Peggy recibió una visión. Ella vio las iglesias llenas de jóvenes, hombres y mujeres viniendo de todos lados, llorando y buscando a Dios. No guardó esa visión para sí misma. Llamó al pastor local y le dijo, Pastor, prepárese, el avivamiento viene, yo vi al Señor derramando su espíritu sobre esta isla. El pastor, impresionado, convocó a otros líderes para comenzar reuniones de oración. En una cabaña de piedra fría, algunos hombres empezaron a reunirse 3 noches por semana, clamando. Al principio eran pocos, pero cuanto más oraban, más crecía la llama. Había una convicción clara. Dios estaba a punto de hacer algo. Peggy entonces le dijo al pastor, llame a Duncan Campbell. Dios me mostró que él es el hombre que usará para esta obra. Duncan Campbell era un predicador escocés ya conocido por su vida de oración. Sin embargo, cuando llegó la invitación, la rechazó. Tenía otros compromisos, pero por la insistencia y la oración, meses después fue convencido de ir a la isla, y fue allí donde la historia comenzó a volverse supernatural. La primera noche en que Duncan predicó, no parecía haber nada especial. Predicó la palabra, terminó el culto y salió del lugar. Sin embargo, cuando iba camino a casa, un joven corrió y dijo, Pastor, venga rápido, algo está pasando en la iglesia. Duncan regresó y para su sorpresa, encontró el templo abarrotado de personas llorando, clamando por misericordia. Y no solo eso, afuera cientos estaban de rodillas en la calle, orando espontáneamente. Nadie los había llamado, simplemente sintieron la necesidad irresistible de ir allí. Era como si el cielo hubiera descendido sobre esa pequeña isla. En los días siguientes, la escena se repetía en diferentes pueblos. A veces, sin ninguna reunión programada, las personas eran tocadas por el Espíritu Santo en plena madrugada. Trabajadores dejaban sus herramientas, caían de rodillas y clamaban a Dios. Jóvenes antes indiferentes buscaban la salvación entre lágrimas. No había música especial, ni mercadeo, ni grandes estructuras. Solo había oración sincera, lágrimas derramadas y un Dios fiel que respondió al clamor de 2 mujeres ancianas. Peggy y Christine, aún en fuerzas físicas, eran como columnas invisibles que sostenían ese avivamiento. Cuando los cultos acontecían, ellas estaban en casa intercediendo. Y cuando Duncan Campbell predicaba, muchas veces preguntaba, ¿las hermanas están orando por nosotros hoy? Porque sabía que si ellas estaban en oración, el cielo se abriría. Uno de los momentos más marcantes fue cuando Peggy llamó a Campbell y le dijo, Pastor, esta noche Dios derramará su espíritu en tal iglesia. Y exactamente como ella habló, sucedió. La iglesia fue tomada por la gloria de Dios de una forma tan intensa
que incluso quienes pasaban por la calle quedaban paralizados y entraban, sin entender por qué. El avivamiento no era solo emoción o éxtasis, era transformación. Hombres violentos se volvieron mansos, familias destruidas fueron restauradas, jóvenes rebeldes se convirtieron en predicadores. Había un peso de santidad tan grande que nadie se atrevía a jugar con las cosas de Dios. El testimonio se esparció por Escocia, luego por el mundo. Predicadores y misioneros oyeron hablar de lo que Dios estaba haciendo en las Hébridas y fueron hasta allí para experimentar y llevar el fuego a otros lugares. Duncan Campbell, el predicador llamado por aquellas dos hermanas de oración, jamás olvidó lo que vivió en la isla de Lewis, en las Hébridas. Él mismo confesaba: "Nunca en toda mi vida vi lo que vi aquí. Era como si la eternidad hubiera invadido el tiempo". Una de las historias más impresionantes ocurrió cierta madrugada. El culto ya había terminado y Campbell caminaba de regreso para descansar, pero de repente un grupo de jóvenes corrió hacia él diciendo: "Pastor, venga rápido, algo está sucediendo cerca de la escuela secundaria". Se apresuró hasta allí. Lo que encontró fue sorprendente. Cientos de jóvenes, reunidos de manera espontánea, arrodillados en el suelo, llorando, orando, clamando a Dios. Nadie los había llamado. Era de madrugada y aún así habían salido de casa atraídos por una fuerza que no podían explicar. Campbell escribió que era como si el Espíritu Santo hubiera barrido toda la región en olas invisibles, despertando corazones al mismo tiempo en diferentes lugares. Otro relato cuenta de un pueblo donde la reunión comenzó pequeña, con pocos fieles, pero a medida que oraban, personas comenzaron a llegar de todas partes. Sin entender el motivo, hombres dejaban sus camas en medio de la noche y caminaban hasta la iglesia, guiados solo por un peso en sus almas. En poco tiempo, ya no había espacio dentro del templo. El pueblo se amontonaba afuera, en las ventanas, en las puertas, llorando, cantando, implorando por salvación. Duncan decía que en ciertos momentos la gloria de Dios era tan palpable que incluso respirar parecía difícil. Describió reuniones en las que todos estaban con el rostro en el suelo, en silencio absoluto, tomados por una reverencia sobrenatural. No había música, no había sermón, solo la presencia irresistible del Espíritu Santo. Y no eran solo los cultos. El avivamiento traspasó los muros de la iglesia. En algunas fábricas, las máquinas eran apagadas porque los trabajadores no podían continuar. Se arrodillaban entre los engranes, clamando por perdón. En escuelas, maestros interrumpían las clases porque los alumnos comenzaban a llorar bajo convicción de pecado. Incluso en tribunales, jueces veían a los acusados confesando y pidiendo misericordia antes de cualquier sentencia. Era como si la misma atmósfera hubiera sido tomada. Uno de los testimonios más conmovedores es el de un joven que se había burlado de las reuniones. Decía a todos: "Esto es histeria colectiva, nada más". Pero una madrugada despertó con un peso en el corazón. Salió de casa, caminó hasta la iglesia y cayó de rodillas llorando, entregando su vida a Cristo. Más tarde, se convirtió en predicador. Cada día surgían nuevos relatos. Familias enteras eran transformadas. Maridos violentos se convertían y pedían perdón a sus esposas. Hijos rebeldes se reconciliaban con sus padres. La isla, antes sumida en frialdad espiritual, ahora ardían llamas de oración, alabanza y santidad. Peggy y Christine, las dos hermanas de oración, seguían en el anonimato. No buscaban escenario,
No buscaban aplausos. Sus cuerpos frágiles apenas podían salir de la cama, pero sus oraciones sostenían todo aquel movimiento. Eran como columnas invisibles, pero fundamentales. Y siempre que preguntaban a Campbell cuál era el secreto de aquel avivamiento, él respondía sin dudar: el secreto es la oración. Personas escondidas delante de Dios, clamando hasta que el cielo se abriera. Campbell recordaba también que en varias ocasiones, cuando todo parecía cesar, bastaba con que un pequeño grupo volviera a reunirse en clamor y nuevamente la llama se encendía. El avivamiento duró años. No fue solo un evento pasajero, sino una transformación profunda que marcó a toda una generación. Y hasta hoy, cuando alguien estudia lo que ocurrió en las Hébridas, no encuentra explicaciones humanas. No había grandes coros, ni tecnología, ni campañas publicitarias. Solo había oración, lágrimas y un Dios que respondió. Y lo más impactante en todos los relatos es que el Espíritu Santo no necesitaba micrófonos ni escenarios. Él invadía casas, calles, campos, barcos de pesca, minas, escuelas. Iba donde nadie lo esperaba, tocando corazones en lo secreto. Y cada testimonio dejaba una certeza: cuando el pueblo de Dios ora, el cielo responde. Wow, qué impresionante, ¿no les parece? Muy bien, pues me gustaría preguntar a cada uno qué de este testimonio es algo histórico que ocurrió. Es el conocido avivamiento de las Islas Hébridas en la isla de Lewis, en el norte de Escocia, después de a los pocos años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, y en 1949 duró 4 años por lo menos, al 53. Y, y de esto que vieron, de esta evidencia que hay histórica de lo que sucedió cuando el Señor hizo llover del cielo, como veíamos ahorita en la escritura en Santiago capítulo 5, ahí desde el verso 17. De esto, ¿qué les pareció interesante? ¿Qué se les hizo interesante, impactante? Adelante, pueden abrir su micrófono, Laurita. Bueno, yo lo que pues yo lo que recibía es pues que Dios me decía ser una verdadera intercesora y también no aceptar la derrota. Wow, Este, mm, como dice, aviva tu obra, tener una conexión clara, clamar, es muy importante clamar por su misericordia y pues también tener una oración sincera. De que cuando estamos en oración, el cielo se abre, lo que tú muchas veces nos has ahorita comentado, ¿no? Oración, viene la transformación. Entonces también habla mucho, escuché mucho de esa transformación, ¿no? De la transformación de los esposos, la transformación de los hijos, la transformación de las familias, ¿no? Y pues a través de la oración viene una alabanza y una santidad. Fue todo lo que ahorita recibí. sí, exacto. Wow, muy bien. ¿Cómo ves, Cari? A ti que de este testimonio que se te hizo impactante de lo que sucedió en la isla de Luis. Esto fue en la isla de Luis. A mí lo que me impacta es cómo estas mujeres en su debilidad pues clamaron a Dios y, y pues el Señor respondió a esa oración, ¿no? Entonces a veces nosotros, por ejemplo, nos podemos sentir fuertes, nos podemos sentir eh, muy, ¿cómo se dice? Puedo pensarlo de esta manera.
O sea, como que estamos orando y el Señor nos está hablando y todo eso, pero aún en la debilidad de nuestro corazón, el Señor está manifestándose cuando le clamamos, ¿no? Y así fue como cuando pasó con Elías, que aun cuando él estaba deprimido y estaba escondido, pues finalmente Dios lo busca, ¿no? ¿Y para qué? Para que él orara y clamara, ¿no? Por su presencia. Y también al final me llama mucho la atención, como dice ahí, que no había redes sociales, no había nada, ¿no? Que hiciera que la gente se juntara en un solo lugar, sino que era la presencia de Dios misma que llamaba a la gente. Entonces, a veces también eso me hace pensar que muchas veces estamos tan distraídos pues, con el mundo, con todo lo que vemos en el internet, buscando aquí y allá, pero realmente a quien tenemos que buscar es al Señor y escuchar su voz para que venga ese derramamiento de su Espíritu Santo y sean tocados los corazones, ¿no? Entonces estamos distraídos muchas veces pues en el mundo y estamos, a veces en nuestras cosas sin pensar que Dios se quiere manifestar a través de nosotros, a través de la oración y establecer, porque ciertamente el Señor nos está llamando una y otra vez para que nosotros escuchemos y seamos esos instrumentos, esa voz, pero a veces también nosotros no nos la creemos o pensamos pues que no vamos a ser, ¿cómo se dice? No vamos a ser usados por Él, pero aún en nuestra debilidad el Señor nos está usando, ¿no? Entonces es estar atentos a su voz y entender, de verdad es entender, como hace rato tú hablabas, que el Señor se quiere manifestar y que nosotros somos el puente, ¿no? Para que el Señor se manifieste a través de nuestra oración. Muy bien, Cari, muy buen comentario. Qué interesante, gracias. Omi, ¿a ti qué te impactó? Pues esto, ¿no? Como decían, como cómo interrumpían las actividades, el trabajo, cómo se detenían las fábricas, como que todo esto por la presencia, ¿no? Eso se me hizo como muy, muy impactante. Sí, así es. A esto que quiero que se refieran también. Vamos a continuar analizando sobre lo que ocurrió con este avivamiento, porque la verdad, todo el relato que es muy breve es muy interesante. Todo está, cada cosa que dice, se dice la historia de este avivamiento, cada cosa que dice es para detenerse y analizarlo. Exactamente. Yo considero que la condición espiritual que había en la iglesia ahí en esa isla de Luis es la que yo considero lo que estamos viviendo hoy y lo que se ha vivido en la historia de la iglesia por mucho tiempo. Ha habido tiempos así en la iglesia que algunos hasta le llaman de apostasía, donde se ve gente de la iglesia abandonando la iglesia, yéndose de la iglesia, apartándose también de la fe incluso, porque sabemos que aunque haya personas que dejen de venir a la iglesia, sin embargo siguen creyendo, pero muchos han considerado que esto nos habla de como de una apostasía. Entonces, esto que en las reuniones no se sienta, como decía ahí, no se sienta su presencia, que los mensajes sean algo, sea de letra, como dice la palabra, la letra mata, el espíritu vivifica, donde no se vea la manifestación del poder sobrenatural, donde no ocurran sanidades o milagros, donde incluso, como estamos viendo hoy, pareciera que la iglesia se vuelve un lugar, algunos le llaman hasta de entretenimiento, donde no hay ningún compromiso, donde la gente solamente va a un cierto lugar que le gusta, pero se va cuando ya no le gusta, o anda buscando algo nuevo donde ir. Entonces, esto es muy parecido que es lo que ha ocurrido en la historia de la iglesia y en la historia de Israel, donde vemos muchas veces a la iglesia caer en una condición así de donde ya no está el fuego de Dios, donde
la gente no está comprometida, no está sirviendo, no está siendo fiel. Como dice aquí que ni a jóvenes había en la iglesia, o si los hay, como hemos sabido nosotros en iglesias donde hay muchos jóvenes, muchas veces los jóvenes están viviendo de una forma mundana la vida cristiana o van a la iglesia, pero es porque los llevan con sus familias, pero ellos realmente no tienen la convicción de buscar a Dios. En fin, esto nos habla de cómo el Señor quiere hacer avanzar, porque cuando estamos hablando de este avance eficaz del reino, estamos hablando de que el Señor está activo y Él desea hacer avanzar su salvación. Se trata de la salvación. Lo que en realidad el Señor desea es alcanzar a naciones enteras donde las personas están en peligro de perderse por toda la eternidad. Y es aquí donde está nuestro enfoque en esta temporada y ha estado en nuestro ministerio por muchos años, porque eh, de eso se trata, de que a través de Dios mismo viene y trae salvación, como dice la escritura de Isaías, Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces, observen cómo la respuesta de Dios a esta condición hasta de apostasía que se puede ver en la iglesia y en la vida de muchos cristianos, de multitudes de cristianos, la respuesta de Dios es el mismo, que Él mismo viene. Pero tenemos que identificar que esta es la condición que hemos visto nosotros por mucho tiempo aquí en Querétaro, en las iglesias, y que estamos viviendo nosotros también como iglesia local. Esa es la condición que podemos ver. Podemos ver también como parte de esa apostasía divisiones, líderes que se levantan promoviéndose a sí mismos, promoviendo sus propios intereses. Eh, entonces, esa es la respuesta de Dios y me pareció muy interesante que revisemos la palabra de profecía que tenemos porque habla precisamente de eso, de cómo Dios trae un nuevo avance y cómo la manera en que Dios hace avanzar, que avance sus propósitos y su plan de salvación para nuestro mundo, haciendo que la iglesia sea una luz que verdaderamente brille en la oscuridad y sea sal para la tierra, porque eso es lo que vimos con este avivamiento, cómo la iglesia detiene la maldad y la corrupción, cómo se detiene la inmoralidad y la quiebra de valores familiares. Lo que decía Laurita, cómo veía que le impactó ver como una transformación, cómo hay vidas cambiadas, cómo habla de esposos violentos que entran en un cambio. Y eso es lo que nosotros podemos ver que está sucediendo, ¿no? Que no estamos como iglesia cumpliendo el llamado y que necesitamos que entrar en esta temporada. Fíjense, la palabra nos dice la palabra de profecía. El Señor mostraba una visión de la iglesia de Querétaro, hablando de las iglesias de Querétaro. El Señor mostraba áreas verdes, pero también desérticas. Entonces podemos ver aquí cómo el Señor nos está hablando de cómo Él ve la condición de la iglesia y cómo ve que hay iglesias que parece que sí están reverdeciendo, pero hay iglesias donde se ven como un desierto. Y Sergio dice, el Señor, este es el tiempo de su verdor. Entonces está diciendo que nosotros necesitamos reverdecer. ¿Qué se necesita para que la tierra reverdezca? ¿Qué se necesita para que haya verdor nuevamente en la tierra? Les pregunto, ¿qué se necesita? Lluvia, agua. Exacto, así es, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Que en estas semanas que llovió de una manera impresionante, que fueron lluvias récords aquí en Querétaro, para mí esta es una señal profética. Esto nos habla de que así como en lo natural vinieron lluvias de forma atípica y de forma extraordinaria, es lo que Querétaro necesita. Querétaro necesita eso. Querétaro, que ha sido tan bendecido y prosperado por Dios, está tan lejos de Dios, tan lejos de Dios. La gente está viviendo también en Querétaro que rechaza a Dios, que prefiere vivir lejos de Dios. Hoy, el día de hoy, estaban anunciando un proyecto billonario de una empresa que viene a establecer uno de sus campus globales aquí en la ciudad de Querétaro. Se hizo el anuncio en Palacio Nacional de una inversión tremenda para aquí en Querétaro. Y así, y les decía yo que cuando llegamos a Querétaro,
comenzamos a orar porque era Querétaro y Pueblétaro, porque aquí los negocios no prosperaban. Y yo he dado testimonio de que durante un año estuvimos orando en intercesión por esta ciudad y por Querétaro, por el estado de Querétaro y también por esta situación que hacía que mucha gente llegaba y se regresaba, se iba de Querétaro porque aquí los negocios fracasaban y de pronto empezó a haber un cambio tan favorable. Y fue por eso que esta palabra que yo he abrazado y guardo en mi corazón es porque Dios me habló de esa manera. Un día que yo iba camino a la oficina para, para orar y para atender pendientes, iba por Bernardo Quintana y empecé a sentir la dirección del Espíritu Santo. Él produjo en mí un anhelo, como dice Filipenses 4:13. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y empezó a hacerme anhelar que prosperara nuestra iglesia, que prosperara nuestro ministerio como yo veía prosperar Querétaro. Él me hizo anhelar eso. Y empecé a orar de esa manera, anhelando cuánto yo deseaba ver que la iglesia prosperaba así como la ciudad estaba prosperando. Entonces, unos años después me dieron esta palabra y fue esta parte de la palabra la que me tocó profundamente, porque de inmediato vi que Dios me estaba hablando en respuesta a ese anhelo de mi corazón. Todo lo que Dios, la manera en que el Señor hace avanzar su propósito y sus planes es produciendo eso, un sueño y un anhelo en nuestro corazón. Vean cómo estas mujeres tan mayores, una de 84 años, otra de 86 años, fíjate qué tremendo. Una dice que no podía moverse y estaba en cama todo el tiempo, y la otra sufría artritis. Y mujeres tan grandes, ¿cómo es posible que mujeres tan frágiles, tan mayores, hayan sido las personas que Dios usó para hacer llover sobre la isla de Luis? Está interesantísimo. Incluso no escucho si fueron sanadas finalmente, porque a través de ellas vino un avivamiento, estando ellas tan enfermas, tan frágiles, y cómo Dios puso en ellas el deseo y el anhelo de un avivamiento, viendo ellas la condición de la iglesia, así como yo la he visto por muchos años y la veo en este momento, todo lo que hemos estado viviendo en nuestra iglesia, y viendo esa condición, yo he llegado a la conclusión que lo único que necesitamos ya nosotros como pastores de la iglesia es una manifestación como la que se vivió en esa isla de Luis. Dios mismo viniendo de una manera tan sobrenatural, porque hemos hecho de todo, hemos llevado a cabo estrategias, hemos trabajado por muchos años en la iglesia, hemos buscado alcanzar a sus familias, a las familias, atrayendo a la salvación de las personas, y llega un momento en que parece que lo que nosotros hacemos no es lo que nosotros hacemos, todo el esfuerzo y el trabajo pareciera en vano, pero no, porque dice esta palabra que el Señor me dio, habla de esto. Pero les decía que lo que tocó mi corazón fue cuando Dios me dice, Dios me hacía ver cómo ustedes veían la ciudad crecer y prosperar. Qué impresionante. A este profeta Dios le dijo, Dios me hacía ver cómo ustedes veían. Y ese día en la mañana yo veía la prosperidad de Querétaro y anhelaba en mi corazón que así prosperáramos en nuestra iglesia. Y dice, Dios me hacía ver y cómo ustedes veían la ciudad crecer y prosperar. Y dice el Señor que la bendición que ha llegado a esa ciudad en lo económico, en lo industrial, no tiene nada que ver con la prosperidad y grandeza que Dios estará dando a su iglesia en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Para mí esta fue una respuesta brutal. O sea, para mí no fue claro que Dios me estaba respondiendo ese anhelo. Ese anhelo no se quedó en un anhelo. Por esas razones que les decía yo que les hablaba de dos, les voy a dejar nuevamente esta semana como meta de la semana que oren con estas dos escrituras, Salmos 37:4, Hebreos 6:10 e Isaías 55. Tres escrituras, oren con esas escrituras esta semana, porque la primera, Salmos 37:4, habla de cómo el Señor concede los anhelos del corazón de aquellos que se deleitan en Él. Yo he estado orando por esta palabra y yo sé que es porque el Señor Él es el que hace, así es como Él hace que ocurra o que suceda. Es la manera en que sucede todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Es así como sucede
todo lo que Él ha dicho que ya hizo. Es así como lo hacemos realidad. Él primeramente produce en nosotros un anhelo y una convicción, trayendo un fuego para comenzar a orar. Por eso me gustó el comentario que hiciste, Laurita, ser una verdadera intercesora, porque la pregunta es, ¿has sentido su llamado a la intercesión? Porque comenzando por eso, el que Dios haga que haya un equipo de intercesión es una respuesta a un llamado de Dios, porque eso nunca lo hemos tenido nosotros. Siempre hemos querido tener un equipo de intercesión y logramos tener un equipo de intercesión, pero nunca logramos reunir ese equipo. Nunca en tantos años de personas que querían ser parte de una intercesión, nunca pudieron llegar o estar en una reunión de oración dedicada exclusivamente a la intercesión. Y entonces cuando vino la pandemia y vino online, yo dije, vamos a hacer ahora sí una sala de oración donde ahora sí no va a haber excusa para que la iglesia se meta a orar. Y pues lamentablemente ni en la pandemia logramos la gente encerrada en sus casas, en la mayor parte del tiempo sin tener nada que hacer, no se podían meter a una sala de oración. Entonces, a eso habla de cómo hasta eso es algo que Dios produce en nosotros. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios. Entonces, desde luego, nosotros podemos tomar una decisión, elegir acercarme a Dios, aunque no me den ganas, aunque quiera hacer otras cosas, pero empieza a haber una lucha. Dios te está llamando. Y la pregunta es, ¿quién ha sentido ese llamado a la intercesión? ¿Quién ha tenido duda de que a través de nosotros, a través de nuestra fe, cuando oramos eficazmente y usamos las llaves del reino, quién ha tenido esa duda de que Dios nos pueda usar con esto que estamos enseñando? Ya no debe haber duda de que no solo Dios nos quiere usar, solamente será a través de un grupo que comience a orar con fuego, fervientemente como Elías, para que haga llover, que ocurrirá esto, este cumplimiento profético. Les entregué este texto a todos. Me pregunto, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo hago? ¿Quién ora con este texto? ¿Quién lo tiene en su refrigerador pegado? ¿Quién ora con esta palabra? Entonces, eso es lo que Dios está produciendo, esa convicción, ese anhelo en el corazón de que tú al escuchar lo que Dios dice que va a hacer, lo que Dios dice que quiere hacer, nos está llamando a una sociedad a nosotros con Él. Él no lo va a hacer aparte de nosotros, no lo va a hacer sin importar nosotros, solamente lo va a hacer que suceda a través de nosotros. Por eso me llamó la atención, bien, en el avivamiento de la isla de Luis, dice que como dos cosas me llamaron la atención. Desde luego, aparte de estas dos hermanas, de estas señoras mayores, dos situaciones. Decía que uno, hombres comenzaron a orar y que ellos comenzaron a orar y empezó a llegar más y más gente a orar con ellos. Y luego decía que cuando en las casas el avivamiento empezaba a bajar, al empezar ellos a orar nuevamente, volvía a levantarse ese fuego. Entonces veo yo cómo el Espíritu produce en nosotros esa convicción. Yo estoy enseñando esto para que tú tomes una decisión, para que sea intencional y tomes la convicción de orar de esta forma, entendiendo el tiempo que estamos viviendo y el plan que Dios tiene para nosotros como iglesia local. Porque el Señor dice eso, me dice eso. Este es el tiempo de su verdor, este es el tiempo de su bendición. Lo que ustedes, nos decía a mí y a Erika como pastores, lo que ustedes han sembrado con lágrimas, Dios estará haciendo una grande cosecha este año, una cosecha grande de bendición sobre ustedes en el nombre de Jesucristo. Quiere el Señor que en ustedes se esté confirmando la palabra año de cosecha en el nombre de Jesucristo. Entonces nos está hablando de un desierto, ya que aquí en Querétaro se ven lugares desérticos, lugares que sí hay verdor, pero hay lugares desérticos. Entonces, necesitamos nosotros que el Señor haga llover sobre nosotros. Está hablando de una palabra de recompensa. Entonces, Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Está hablando de anhelos, de anhelos. Dice en uno de los salmos, dice, Señor, mi suspiro
dice, no te es oculto. Como aquello que anhelamos, por lo que suspiramos, el Señor lo sabe, Él nos conoce, Él sabe aquello por lo cual suspira nuestra alma y nuestro corazón. Así, entonces, aquí nos está diciendo, y por eso les invito a orar con Salmos 37:4, deleítate, porque ustedes son personas que se han deleitado, que se están deleitando constantemente, porque son fieles sirviendo, son fieles viniendo, son fieles adorando al Señor. Entonces, son fieles dando a Dios. Entonces, aquí nos está hablando de que Él concede, Él concederá. Entonces, si yo me deleito, ¿qué sucederá? Él me concederá. Entonces, ahora entra, este avance eficaz consiste en orar desde lo que ya se me ha dado. Si yo me estoy deleitando, entonces quiere decir, y constantemente me deleito, quiere decir que esas peticiones están concedidas. Y es así como debemos de orar por la salvación de nuestra familia, por aquellos de la familia que ahora están lejos de la vida cristiana, por aquellos que amamos o que conocemos y que hemos invitado a la iglesia, ¿verdad? Hemos orado por San Gil por tantos años, por San Juan del Río. Entonces, oren ahora diciendo, Señor, gracias que tú has concedido el anhelo de mi corazón. Y comienzo a orar. Señor, te doy gracias que has concedido, Señor, yo oro así, que has concedido esta respuesta cuando una vez yo anhelaba ver prosperar a tu iglesia como ha prosperado Querétaro. Y te doy gracias que tú me estás diciendo que esa prosperidad que yo he visto no se compara con la prosperidad y grandeza que tú nos has dado aquí en la iglesia. Entonces yo estoy orando como un hecho consumado. Gracias, Señor, que nos has dado prosperidad y grandeza. Nos lo has dado, porque primero tenemos que recibirlo por medio de la fe. Primero necesitamos tenerlo para que después se manifieste. Entonces yo estoy llamándoles a que oremos dando gracias por este cumplimiento profético, dando gracias porque esto que el Señor dice que va a hacer, recibimos que esta obra hecha de parte de Dios. Es algo extraño porque estamos diciendo que eso es algo que va a suceder, pero al mismo tiempo damos por hecho que eso ya sucedió. Es que así es la fe. La fe te hace tener la seguridad de algo que aún no sucede y que aún no has visto. Esa es la fe. Entonces, el llamado es que oremos en Salmos 37:4, que esas peticiones, y es así como a mí ha concedido este anhelo de mi corazón, este anhelo de nuestro corazón de ver que Dios prospere, que Dios haga todo lo que ha dicho en la iglesia a través de esta profecía, año de cosecha grande de bendición, se vuelva una realidad. Pero eso va a suceder si nosotros entramos en esta temporada en una convicción ferviente como Elías, ferviente. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Hizo que lloviera del cielo, abrió los cielos para que lloviera del cielo. Nosotros ya estamos con cielos abiertos. A diferencia de Elías, nosotros vivimos con cielos abiertos por causa del sacrificio de Jesús. Elías oró antes de la cruz. Nosotros oramos después de la cruz. Los cielos están abiertos. Se trata ahora de que Él haga llover. A esto le llama la Biblia tiempos de refrigerio en el libro de los Hechos. Dice, para que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio. Dice, ahí dice la palabra. Entonces nos está diciendo que cuando oramos en esta dirección, estamos entrando en tiempo de refrigerio. Aún yo estoy orando diciendo, gracias Señor por este tiempo de refrigerio ya dado. Yo estoy tomando esa palabra del libro de los Hechos y creyendo que esa palabra el Señor me la ha dado y yo lo tengo ahora. Entonces así es como tenemos que orar por todo, por la salvación de tu familia, por toda petición que tú tienes. Es orar en base al deseo cumplido. Dios está cumpliendo y Él ha cumplido el anhelo de nuestro corazón. Se trata de darle gracias porque con acción de gracias hacemos que se manifieste lo que creemos que ya nos ha sido dado. Cómo Él hace que se haga realidad lo que ya nos ha dado, lo que Él dice que ya hizo, pues con acción de gracias. Gracias, Padre. Y empezando a ministrar en su presencia, declarando esta palabra para que venga la lluvia. Porque miren, esto habla de un reverdecer de nuestra esfera de influencia como iglesia, que nuestra esfera de influencia es
esta ciudad de Querétaro y toda su zona metropolitana de más de 2 millones de habitantes. Nuestra área de influencia es San Gil y San Juan del Río. Tenemos un área de influencia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer a través de nuestra fe es usar las llaves para que los cielos que están abiertos hagan llover. Porque todo lo que se ate y desate en la tierra será atado y desatado en el cielo. Si la tierra se mueve, el cielo se moverá. Por eso es que es a través de nosotros, a través de nuestra fe, a través de la oración eficaz del justo, que puede lograr mucho, que Él va a hacer llover. Porque Él nos está hablando de personas influyentes, que al hablar con ellos, dice que estarán siendo preparados sus corazones y dice que ellos vendrán a los pies del Señor y estarán caminando en obediencia a la palabra. Entonces, aquí en este avivamiento de la isla de Luis, veíamos que la gente quedaba postrada, es impresionante, quedaba postrada la gente. O sea, gente importante, gente que se cree importante, gente que está acostumbrada a que otros hagan lo que ellos quieren. Esta gente también orgullosa será gente tan quebrantada por la presencia que dice que vendrán a los pies. Esto que dice que vendrán a los pies no es cualquier cosa. Esto habla de un tiempo de refrigerio, de un avivamiento como en esa isla, donde la presencia hace que la gente caiga postrada ante su presencia. ¿Recuerdan que dice que en las escuelas los niños ahí en el salón de clases sin que nadie les hablara ni les dijera nada? Venía de tal manera la presencia, era una invasión, la presencia estaba llegando a todo lugar en esa isla y al llegar la presencia y al sentir su presencia la gente se postraba. Esto nos está hablando, esto de que gente influyente se postre, no es cualquier cosa. Dios está diciendo que Él quiere a través de nuestra fe manifestarse para que esta gente quede postrada a los pies, venga a sus pies postrada. Y no solo eso, dice, sino que caminen obedeciendo, porque es gente que no obedece, es gente que hace lo que quiere. ¿Saben que incluso la reputación que tiene la gente adinerada en las iglesias es una fama que tienen los ricos? Es que los ricos, porque luego hay mucha gente que dice que son ricos y ni son ricos. Pero bueno, la gente adinerada, ¿saben qué fama tiene la iglesia? Que son los que menos dan. ¿Sabes quiénes son los que más dan en la iglesia? Los que menos tienen. Entonces, para que Dios haga que esta gente camine en obediencia a su palabra, es hacerlos avanzar y no retroceder como el joven rico, que cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme, y el joven rico se fue triste porque dice, tenía mucho dinero, no pudo dejar de adorar al Dios dinero. Entonces, para que alguien así, influyente, adinerado, venga, se postre y camine en obediencia, esto solo lo puede hacer la presencia. Esto no lo hace solamente nosotros al predicar. Eso no solo lo hacemos al enseñar. Eso no solo lo hacemos nosotros al ministrar. Eso lo hace sobre todo el Espíritu Santo. Trae una convicción a nuestra vida. Es Él el que nos hace venir a la iglesia, el que nos hace servir ahí dentro de nosotros una convicción de hacerlo. Nadie nos está obligando, somos nosotros los que sentimos obedecer a Dios. Bueno, a gran escala, eso es lo que Dios va a hacer a través de nosotros aquí en Querétaro. Él va a hacer algo impresionante. Él va a hacer que esto suceda si nosotros respondemos como verdaderos intercesores. ¿No? Como les decía, en tantos años nunca pudimos tener un grupo comprometido que viniera a orar, solamente orar. Recuerdo que en un tiempo, antes de la pandemia, convocábamos los domingos que llegaran a orar temprano, antes del servicio, para orar con un equipo de intercesión. No hubo respuesta. Después lo que yo trataba de hacer era con los voluntarios, tratar de levantar una intercesión, pero bueno, tampoco teníamos respuesta. Ni siquiera con los voluntarios lo hemos logrado orar. Con los años, logrado orar por un servicio. Esto es una obra del Espíritu Santo, pero puede comenzar si comienza con nosotros, con este discipulado, con nuestros mentores. Si empieza con nosotros, Él va a empezar a hacer que la iglesia, aún los que somos, no porque seamos tantos o muchos, los que somos, vengan, no importa, no importa. En el aposento alto había 120 que oraron,
que estuvieron orando hasta el día de Pentecostés y allí estaban unánimes, juntos, orando, esperando que viniera el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo mismo, porque esta palabra está hablando de algo impresionante. Está hablando de una mega iglesia, ¿eh? No es nada más que venga gente así ahora a la iglesia. Está hablando de una mega iglesia, porque está diciendo más adelante, Dios estará poniendo a la iglesia como un ícono en esta ciudad, un ícono. Dice, porque en el nombre de Jesucristo, dice, sí, dice, el viento del Espíritu Santo está soplando. Y me acordé de Ezequiel 37, 5 al 9, cuando habla de cómo el aliento de vida vino sobre un valle de huesos secos. El Espíritu Santo está soplando y lo que ustedes han clamado, lo que han orado y lo que han creído es poco para lo que yo voy a hacer. Y he recibido dos confirmaciones la primera, recuerdan al profeta Miguel Lengua de Colombia. Lo conocí en una reunión de pastores donde nosotros fuimos anfitriones, ofrecimos una cena. Más bien se trató de una invitación de unos amigos pastores para ministrar en un evento que ellos hacían, pero fuimos anfitriones aquí en nuestra iglesia y vinieron un grupo de pastores del Marqués. Y ese día llegó el pastor Miguel Lengua, digo, el profeta Miguel Lengua, y él es una de las dos personas que me ha confirmado esta oración que yo he hecho al Señor. Yo le pedí al Señor el 10% de Querétaro. ¿De cuánto es una iglesia que tiene el 10% de la población de esta ciudad? ¿De qué tamaño es esa iglesia? Y aquí dice, lo que ustedes han clamado, lo que han orado, lo que han creído es poco, dice. Y es un ícono. No, no, no. O sea, no es nada más así que de pronto se va a sentir algo muy bonito en la iglesia. Esto es más que eso. Esto es un avivamiento como el que se vio en la isla de Luis. Y si ustedes ven, y de esto voy a seguir profundizando, toda la manera tan sobrenatural en que vino la salvación a esa isla, es la manera en que ahí estamos nosotros en este punto, donde ya solamente podemos tener éxito para traer salvación a esta ciudad de esa manera. Nosotros como ministerio, como Iglesia Eleva, en este momento les puedo decir que lo único que nos queda a nosotros como ministerio y como pastores es que los cielos abiertos hagan llover sobre nosotros y que Él mismo venga y traiga salvación y que Él mismo venga comenzando con este grupo. No importa que seamos 3 o 4, este grupo, pero si es un grupo que entre en convicción, que entre en un fuego por Dios y que comienza a orar apasionadamente, fervientemente para que llueva, veremos cómo esta palabra se hace realidad. Al menos yo como pastor no la suelto. Y por eso le digo al Señor públicamente, Señor, no me dejes hasta que hayas hecho todo lo que tú has dicho, todo lo que tú a mí me has dicho. No me dejes hasta que lo hayas hecho. Amén. Muy bien, pues vamos a terminar aquí y les pido esta indicación. Oren con el Salmo 37:4 esta semana. Oren con Hebreos capítulo 6, verso 10, donde habla de recompensa, donde dice que el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que estamos haciendo por su iglesia. Ustedes son personas a quienes Dios ha dado recompensa. Tomen la recompensa. Dejen que Dios los recompense por el trabajo de amor que están haciendo, sirviendo al Señor fielmente. ¿Ok? Y finalmente oren con base en Isaías 55, que es la escritura donde dice cómo Dios hace, cuando Él hace llover, hace que todo esto suceda. Isaías 55, ¿recuerdan? Cuando el Señor dice en el verso 10, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y permanecen en la tierra para regarla, haciendo que la tierra dé grano y produzca semilla para el sembrador y pan para el hambriento, así es mi palabra, así es mi palabra. Ahí está la palabra de profecía. Así es mi palabra, yo la envío y siempre produce fruto, realiza cuanto yo quiero y prospera en donde quiera, para lo cual le envíe. Eso es. Oren con base en Isaías, todo Isaías 55, y especialmente el versículo 10 y 11. Amén. Muy bien, pues gracias por conectarse esta ¿Me noche. puedes, me puedes repetir, pastor, Hebreos
Hebreos, sí, claro. Hebreos 6:10. Ah, ok, gracias. Hebreos ¿Cuál 6:10. era el otro? ¿Proverbios? Es Salmos Ah, 37:4. Las peticiones, deleítate. Salmos 37:4, Hebreos 6:10 y Hebreos, sí. Isaías. Y 55, eso ya. donde estamos orando que el Señor haga llover y le decimos, gracias Señor, que tú haces llover. Esta es nuestra temporada, este es el tiempo de nuestro verdor. Amén. ¿Algún ¿Son comentario? esos tres nada más? ¿Alguna duda más? ¿Eran solo esos tres? Salmos, Hebreos e Isaías. Y exacto, Omi. Muy bien. Va, que va. Laurita, ¿alguna otra duda? No, mi pastor, todo va Todo bien, bien. gracias. Perfecto. Pues gracias a todos. Que pasen buenas noches. Dios me los bendiga. Buenas Gracias, noches, igualmente. bye, buenas noches. Ay, gracias, pastor.